Sí, sale, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a esta asamblea de Consejo General. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor para iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, a esta asamblea de Consejo General. Pasamos a nuestras intenciones, en este caso, nuestros hermanos que se encuentran reunidos en el redil de manera presencial, pueden pasar a la mesa que tenemos al lado de la cabina para que puedan anotar sus intenciones. En tanto, en este momento abrimos el chat para que nuestros hermanos en el redil digital puedan anotar sus intenciones. Pasamos al siguiente punto del programa, en este caso la didáctica, tema de retiro número 118, como se ha estado realizando en estas asambleas de estos últimos lunes. Vamos a dividirnos en el caso de los hermanos que están presentes en el redil en 3 o 4 grupos para que los hermanos que van llegando puedan integrarse y no se hagan grupos con muchos hermanos. En tanto, nuestros hermanos que se encuentran reunidos en el redil digital, vamos a hacer la didáctica. Muy bien. Gracias. Luces alemanos. Si me escuchan, ¿verdad? Háganme una señal, de favor. Sí, ok, muchas gracias. Es que luego sucede, se han dado cuenta que se escucha aquí presencial, pero no en línea o viceversa. Entonces, por eso les pregunto. Muy bien, entonces, vamos al tema de la didáctica, tema de retiro, a modo de tema de retiro. Muy bien. Entonces, número 3. ¿Alguna duda, hermanos, en relación a lo anterior? A los dos semanas anteriores, ¿alguna duda? Vamos de frente. Si se escucha o si hay duda. Parece que no, esperamos un poco más. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? No han hablado. A ver si alguien habla, hermanos, para
hacer la prueba si escucho. Estaba cerrado el micrófono. Sí se escucha, hermano. Escuchamos, hermano. Bueno, no sé, sí, ya sé que me escuchan Sí se porque les escucha. pregunté, pero luego a veces, la semana pasada, no los oía yo a ustedes. Por eso sí, era bueno que me contestaran. Pero sí, ya nos escuchamos. A ver, aquí está Noemí, está haciendo alguna prueba. A ver, hable. A ver, me dicen que hable. Si se oye, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, ok. Sí, Ok. muy bien. Sí, se escucha muy bien. Muy bien, y yo también los oigo a ustedes. Sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vámonos al tema. Si no hay ninguna duda, entonces ingresamos. En el primer párrafo de esta semana se nos habla de circunstancias o características de Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos dice ahí en el primer párrafo? ¿Qué nos dice la Biblia sobre Dios nuestro Señor? Lo que está en el primer párrafo. Bueno, recuerden que aunque es correcto decirle Señor a Dios, se acostumbra que a Dios, o es decir, al Padre se le dice Dios, a Cristo se le dice Señor, y al Espíritu Santo, pues Espíritu Santo. Pero los tres sabemos que son de la misma naturaleza, los tres son Dios. Pero el término correcto, entonces, es decirle, o más adecuado es llamarle a Dios, al Padre, Señor al Hijo. Entonces, ¿qué nos dice sobre Dios la Sagrada Escritura? Que está aquí en el primer párrafo. ¿No lo encuentran, hermanos? A ver, escriban o... Que es verdadero Dios y verdadero, que es viviente. Es Dios viviente, ok. ¿Qué les parece si vemos algunas características? Dios viviente, bueno, de hecho es el principio y continuación de vida. Ok. A ver, si tienen ustedes el tema, si quieren, vemos ahí aquí algunos veros. El hecho que sea el Dios viviente, fíjense que es equivalente a que es el Dios, como es el único Dios viviente, a diferencia de los otros dioses, como nos dice aquí, es el único Dios verdadero y por lo tanto el único Dios viviente. Es simultáneo y equivalente. Viviente, verdadero, verdadero, viviente. Pero muy bien, ¿qué es lo que hace ese Dios viviente con, por ejemplo, en la historia de la salvación, como dice aquí? Antes del ejemplo de Abraham. Se manifestó de diferentes formas, hermano. Por ejemplo, okay. en el Sinaí con un trueno. Ok, muy bien. Pero fíjense, si nos vamos a antes del Sinaí, dice aquí, es un Dios que ya vimos que es verdadero y es viviente, o es viviente y es verdadero, es equivalente. Dice que habla y actúa. ¿Se lo ven antes? El ejemplo de Sinaí. Entonces es un Dios que habla, pero al mismo tiempo actúa. Sí. Y entonces tenemos el ejemplo de Moisés en la zarza. Muy bien. De Abraham. Y luego vemos de Moisés. ¿Qué dice en relación a Moisés? ¿Por qué actúa Dios? ¿Por qué le habla a Moisés? Según el ejemplo que pone aquí. Ya vimos que habla y actúa, pero ¿qué es lo que? Con Moisés se revela. ¿Se revela? Ok. Que ve la miseria, ve la miseria del pueblo, escucha su clamor. A ver, pero vamos por partes, si lo queremos hacer de manera pormenorizada. Entonces, habla, actúa, se revela, y se revela a Moisés porque ve la miseria, es decir, contempla, ve la miseria, y entonces, al ver la miseria, escucha el clamor. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que hace?
Lo acompaña, dice, lo guía y lo acompaña. Lo guía tiene y lo acompaña. Lo guía y lo acompaña. Muy bien, entonces si se dan cuenta, tiene varios verbos que manifiesta precisamente un ser que está vivo. Exacto, muy bien. Porque antes dice habla, es decir, se revela, pero también actúa. Ajá. Y hay una circunstancia muy interesante, actúa o se revela o habla a un pueblo necesitado. En este caso, con Abraham, Moisés. A ver, continuamos. Habla con una característica, dice con voz de Deuteronomio. De trueno. De trueno. ¿Qué Con característica? autoridad. Porque esa autoridad, fíjense, si recuerdan acá los valles, Sí. Él hablaba con voz de trueno. Sí. Ciertamente, con autoridad. Pero en este caso es una autoridad con mayúscula, entonces habla con divinidad. Es una característica de su divinidad. El hecho de que haya hablado con trueno, como trueno. Entonces no solo es autoridad ciertamente, pero también como Dios. A ver, sigue diciendo, ¿y qué dice en el profeta Oseas? Se manifiesta al pueblo, ve su miseria. Tiene compasión de él. Tiene compasión del pueblo. Tiene compasión de él. Entonces, no solamente es un Dios que actúa, que habla, que se revela, que mira, que ve, sino también tiene compasión de ese pueblo y obviamente de cada uno de ellos y por lo tanto de nosotros. Estas son características que lo hacen diferente a los dioses con minúscula que se tienen en aquellos años, que no son verdaderos, que no están vivos, pero en la creencia que tienen aquellos pueblos de aquellos años, pues nada que ver en los dioses que tenían con el único Dios verdadero. Hay una inmensa diferencia entre esos dioses, diosesillos, como dicen las lecciones, y el Dios verdadero, el auténtico. Muy bien, yo no tengo el tema de retiro, lo tengo en forma de continua en el original, así que me tienen que ayudar. Después de Oseas, yo lo tengo junto, ¿ustedes lo tienen separado? Donde dice que el cristiano es llamado. Sí, está junto, mi hermano. ¿Está junto? Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Fíjense que antes del número 7 hay varios puntos. Pero a ver, ¿qué encontramos ahí? Ya vimos características de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora hablando del Nuevo Testamento. También habla de las características de los cristianos. ¿Cómo cuál? Aquí nos dice que no quiere que nos convirtamos en esos ídolos muertos, sino que seamos vivos como Él. Ok. Accionar. Perfecto. Y al decir vivos y de verdad, verdaderos, quiere decir a similitud de Él. Porque acuérdense que el Dios vivo es el único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero es el único Dios que está vivo. Muy bien. ¿Qué le dice San Pedro a nuestro Señor? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, precisamente. Ajá, exactamente. Exacto. Al inicio del número 7, ¿qué nos dice Nicea? ¿No formula una teoría filosófica? No. ¿Profesa la fe en Dios que nos ha redimido por medio de Jesucristo? Eso. Sí. Eso sí. Muy bien. Nos ha redimido Dios, por medio del mismo Dios que es su Hijo. Bueno, ¿cuántas veces encontramos la palabra que tiene relación con vivo? Desde que el cristiano, en este primer párrafo, del número 7. A ver, contemos. ¿Cuántas veces encontramos la palabra vivo o relación al vivo, viviente? Viviente, vida,
Ajá. Que tengamos vida. Desde que el cristiano Sí. es llamado por tanto. 5. 5 veces. Y fíjense 1, 2, 3. Viviente, vivo. Sí. Es que en la didáctica, hermano Javier, está el 7 a partir de donde dice el credo de Nicea. Ajá, entonces. Nada más gracias, es un Ángel. parrafito de 3 rengloncitos, lo que usted menciona. El Ajá, cristiano pero vive. un poco antes, donde dice el cristiano es llamado, por Ajá. tanto. Ya. O sea, al Ya. final del Es el número párrafo. 6. Ajá. Al final del número 6, aunque no Ajá. está aquí el 6, pero es el 6. Al final del 6 y el primer párrafo del 7. Entonces, ¿cuántas veces? Hermano. 4 veces. 4 veces. 4 veces. No sé qué pasó, pero en realidad son 5. No sé por qué al pasar se borró 1. Pero bueno, con 4, de tomar los 4, es muy significativo que en pocas líneas venga tantas veces la palabra viviente. A lo mejor en la parte donde dice que la tengamos en abundancia, no es menciona la palabra, pero sí se refiere a que tengamos la vida en abundancia. Puede ser, la verdad es que necesitaré yo ver el texto para poder del tema de retiro, para ver por qué no vienen las 5. Pero bueno, es simplemente para hacer nuevamente mención de lo que el Papa León XIV quiere expresar sobre el Dios viviente. Muy bien, vayamos al párrafo siguiente, o espero que lo tengan así como yo, donde dice, por eso el credo continúa. Sí. ¿Qué nos dice allí? Él se encarnó bajo del cielo y se encarnó por nosotros los hombres y por la salvación de todos, ¿no? Ajá. Que resucitó al tercer día y subió a los cielos y que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Ok, bueno, Pero todo eso sería, perdón, por pero la sería profesión cuestión de lo del bautismal. bautismo, ¿no? pero no es que como hablaron 2, no entendí. A ver, uno Por primero. la profesión bautismal. En cuestión. La profesión bautismal, ok. Por cierto, ¿sabían que la profesión bautismal es anterior al credo? De hecho, se utilizó palabras de esa profesión bautismal, que por cierto había varias, pero los padres conciliares lo tomaron precisamente por su importancia. Ok. Yo no es mi intención ponerlos en aprietos ni nada de eso, pero es para que estudiemos el tema lo más, en la medida de lo posible por el tiempo, pero un poquito más pormenorizado. Hermano Javier, cuando Sí. te refieres a la profesión bautismal, es como cuando dice que vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, ese es el mandato que dio nuestro Señor a los apóstoles y que Ajá. todos sus sucesores lo tienen que hacer y nosotros por prolongación, los religiosos y los laicos. No, se refiere a esas profesiones, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o creo en el Padre que es creador de todo lo visible, bueno, sin tratar de copiar el credo, el creador de todo el universo, de todos los hombres, por decir algo, ¿no? Porque, repito, hay muchas profesiones de fe. Ahora estamos acostumbrados que en las misas solemnes, digamos la profesión de fe, el credo. Ajá. E incluso en la misa, ahí se me fue el nombre, en la misa solemne de Semana Santa, se me fue el nombre. Cuando se la vigilia pascual. La vigilia pascual, exactamente. Exactamente, cuando hay bautizos, cuando se va a bautizar a alguien, después de bautizo, las personas recién bautizadas, recién hechas hijos de Dios, hermanos de Cristo y demás, sí, junto con todo el pueblo, dice el padre sacerdote, ahora vamos a rezar o proclamar la profesión de fe y proclamamos el credo, porque ahora es así, pero es que se fue conjuntando una serie de cosas. Piensen, ahora pues todos estamos comunicados, pero en aquellos años todos estaban separados, no había la comunicación de ahora. Entonces cada quien tenía noción de eso
pero solamente noción. No tenían algo en conjunto, no había algo oficial hasta Nicea. Entonces ahora se nos hace muy lógico que sea así, pero en aquellos años, imagínense la iglesia ya no digamos de Alejandría o de Antioquía o de Jerusalén o de Roma o de Siria. Pensemos en la iglesia de Armenia, por decir algo, o la iglesia de Tesalónica. Es decir, cada quien pues hacía lo que decía, tratando de ser fieles. Había cartas entre ellos, pero las cartas, imagínense. Entonces se fue conjuntando toda la riqueza poco a poco. Ahora ya tenemos todo hecho. ¿Sí? Bueno, continuemos. Ahora empieza a hablar sobre afirmaciones cristológicas, y es decir, en relación a Cristo nuestro Señor en el credo, pero soteriológicas. ¿Recuerdan qué palabra es esta? Soteriología. Incluso Jesús es el sóter. Es el estudio de la salvación. La historia de la salvación. Ok. Incluso sóter, salvación. Sí. Fíjense que exactamente es el estudio o el tratado de la salvación, pero en realidad lo más correcto es decir es el estudio de la salvación, ciertamente partiendo de Cristo Salvador. Porque salvación podríamos entenderlo, pues la salvación nos los da que nos portemos bien. La salvación nos los da el recibir los sacramentos. Alguien ya a punto de fallecer recibe los últimos sacramentos, confesión, la unción, la comunión, y entonces alcanza la salvación. O sea, sí, ciertamente, pero en realidad la salvación está en la persona de Cristo. Entonces, al decir soteriológico, se refiere, o soteriología se refiere a nuestro Señor, a su acción. O sea, más correcto. Aunque si ustedes dicen salvación, pues es correcto. Si hay una prueba, un examen, les van a poner palomita. Pero lo más correcto es en Cristo Salvador. La salvación nos vino por el Padre a través del Hijo, lo que acabamos de leer. Muy bien. ¿Qué encontramos entonces en el credo? No solamente cristológico, sino soteriológico. Básicamente es la pasión de Cristo. La pasión, ajá. O sea, su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Perfecto, así es, exactamente, son los tres. Algunos dicen la tríada, por ejemplo. Son los tres. La pasión nos redimió, ciertamente, pero es conjunto con su muerte y su resurrección. De acuerdo. Y todo eso lo expresa el credo. A ver, sigamos. A ver, si brincamos a donde dice solo si el Hijo es verdaderamente Dios, esto es posible. ¿Ya lo encontraron? Sí. Sí, ok. Antes de eso, nos habla de que el hombre es redimido y de cierta manera divinizado. De cierta manera. ¿Por qué es esto? Porque bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen. ¿Quién? Para hacerse hombre, Cristo. Cristo, muy bien. Porque Cristo se hizo hombre. Y al adquirir la naturaleza humana, con eso a nosotros nos redime y en esa parte nos diviniza por su intervención, por su acción. O sea, ¿nos convertimos en Dios? ¿O en dioses? No, parte. En parte. Protege de la tentación primordial de querer hacer como Dios. Es por el hecho de que se hizo hombre, se convierte, nos convierte en sus hermanos y por eso nosotros tenemos esa divinización, por así decirlo. Muy bien, Ángel. Nos comparte su divinidad. Nos comparte. Como Muy bien. nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Perfecto.
se ve que sí estudiaron el tema. ¿Qué les parece si nos convierte en hermanos de Cristo, entonces nos convierte también en hijos de quién? De Dios. De Dios Padre. Del Padre de Dios. Somos hijos adoptivos. Somos Y- hijos de Dios y herederos de su gloria. Muy bien, y esto es por acción de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ok. Entonces también nos hacemos dignos, no por nuestros merecimientos, sino por los Méritos dones. de Cristo. Por los méritos de Jesucristo. Ajá. Ujú. Entonces tenemos relación plena con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? No, No. No, hermano. ok. También de la trilogía, o sea, que en el credo encontramos al Padre, el Hijo, lo que acabas de decir, hermanito, y el Espíritu Santo, Ujú. de las tres divinas personas. Por eso está dividido así el credo. No es ninguna casualidad. Ok. Sigamos entonces. Si no hay ninguna duda, ¿vuelvo a preguntar? No, quedó bien. Muy bien, gracias, Olivia. Ok, entonces prosigamos. El hecho que haya descendido y se haya convertido en servidor, ¿hay algún comentario o seguimos? Seguimos, hermano. Seguimos. ¿Cómo? ¿Seguimos? Muy bien. Pues fíjense, eso que hizo tiene una trascendencia, como dice la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos. Dice aquí, por eso tenemos que Tenemos un sumo sacerdote. no para ti, no para ti. No Tenemos que tenemos No tenemos. un sacerdote. Tenemos que Ajá. ser servidores también, ¿no? Ajá. No, pero vamos a concentrarnos en este hecho. No tenemos un sacerdote incapaz Incapaz, de exacto. compadecerse. Entonces, volviéndolo en el aspecto positivo, el hecho de que haya descendido, que se haya hecho carne, que haya habitado entre nosotros, que se haya hecho esclavo, lavando los pies de los discípulos y en ellos a nosotros, todo eso, dice el autor de la carta a los Hebreos, es porque tenemos, aunque aquí está negativo, pero hagamos positivo, tenemos un Tenemos sumo un sacerdote. sumo sacerdote que se compadece de nuestras Capaz de debilidades. compadecer. Ajá. Muy Que bien. sufrió nuestras debilidades y por eso nos comprende. Exacto. ¿A excepción de qué? Del pecado. Ajá. Exacto. Ok. Muy bien. Pues es lo que me adelanté yo, di el ejemplo de lavar los pies, pero bueno, no importa. Dice ahí abajo, es precisamente en virtud de su encarnación. ¿Qué nos dice ahí de importante? Encontramos al Señor a en Él en nuestros todos hermanos. nuestros hermanos necesitados, especialmente. Ajá. Los necesitados. Por Es eso que lo que le hagamos a cualquiera de nuestros hermanos, se lo hacemos. Pues lo hacemos a él. Ujú. Así es. Hoy se nota que estudiaron bien el tema, pues ya los vamos a dejar. Ok. Sigamos entonces. El hecho de ver en los demás a nuestro Señor. Él nos los dice. Entonces será fácil, entre comillas, será fácil que amemos como Él nos amó en su postrer mandamiento. Ok, sigamos entonces. Solo Es que- cuando veamos en los demás hermanos el rostro de Jesús. Exacto. Y Veamos el rostro de Jesús a pesar de los defectos, decía nuestro hermano Vicente, a pesar de los defectos que podamos encontrar en ellos, si vemos en ellos la figura de Jesús, aquel que es antipático se nos hace simpático. Así es. Son palabras escritas de nuestro hermano Vicente, haciendo alusión precisamente a esta cuestión. Vayamos ahora al párrafo siguiente, al menos el que tengo yo. Dice, el credo niceno no nos habla. ¿Ya lo encontraron? sí. Ajá. ¿Sí? Ok, Sí. muy bien. Sí.
de un Dios lejano. A ver qué nos dice este párrafo. Sino de un Dios que está cerca de nosotros. Que es un Dios que siempre que está cerca de nosotros. Que nos acompaña. Que nos acompaña. ¿En Que qué? se hizo uno de nosotros, menos en el pecado. Y que nos También es acompaña nuestra luz, es nuestra aún en luz. los lugares más oscuros. Los lugares y momentos más oscuros, obviamente. Aunque aquí dice en los lugares, obviamente que se refiere también a los momentos más A los oscuros, momentos. en las pruebas. De nuestra vida. Sí. Viene a ser Exacto. esa luz que necesitamos. Retoma Así es. Dios viviente, que además se despoja de esa divinidad para hacerse cercano a lo suyo. Entonces es una persona que está con los suyos y que les brinda su divinidad. A pesar de ese despojamiento. Por eso algunos lo traducen anonadamiento. Aunque en realidad son dos cuestiones diferentes, siguiendo la línea de San Juan Pablo II. Eso ¿en qué grado es? En el 9º grado. Habla en más de una ocasión de este hecho. Digámoslo así, que los que no estudian mucho a profundidad la palabra de Dios, el hecho de anonadarse quedaría ya contestado. Pero como nosotros estudiamos la palabra de Dios un poco más profunda, entonces decimos que ciertamente se anonadó. Pero es todavía un poco más. Les recomiendo el 9º grado, si no lo han estudiado o ya lo estudiaron, una segunda leída, no una lección, sino más. Les aseguro que les va a servir de mucho. Una repetición de grado, aunque Una no repetición recordemos. de hecho, si es posible, sean directores de noveno. Hace poco, hace unos 4 o 5 días, alguien nos pidió una lección antigua. Vino aquí la coordinación. La semana pasada, fue el sábado, nos pidió una lección de un grado que él ya cursó. Y entonces la persona que la atendió no fui yo. Dijo, bueno, le recomiendo que estudie ese grado como director, y la persona dijo que no. O sea, sintió como que no era Como que lo regresaban a kinder. Ajá, sí, como que no era ofendido, ¿no? La verdad es que se acerca mucho a la palabra ofendido, aunque se me hace muy fuerte la palabra, pero bueno, ustedes me entienden, pero es lo más cercano a ofendido. En realidad, estudiar el segundo grado, bueno, ya no digamos de primero, estudiar el segundo grado, la formación comunitaria, ahora con toda la formación que tenemos de los grados que hemos estudiado, los distintos servicios y demás, la verdad es que estudiar el segundo grado con un alumno que va en posgrado, termina posgrado, estudia el segundo grado, la verdad es que le encuentra mucho mayor riqueza que cuando estudió segundo. Claro. Así es. Sí. No solo en eso, es en todos. En todos los grados, sí. En todos los grados. Bueno, en este caso, 9º grado, por este ejemplo que les mencionaba de San Juan Pablo II, que hace mucha expresión de esto. Pero a ver, nos quedamos en... Que se hace pequeño, se despoja de su infinita majestad. Sí, exactamente, muchas gracias. Algo paradójico que escribió el Papa, esa inmensidad que tiene como Dios, la manifiesta haciéndose pequeño. Y esa pequeñez se adentra, se mete, se introduce en el alma de los pobres y los pequeños, bueno, en todos, pero sobre todo en ellos. Y si hemos de ver a Dios nuestro Señor en rostro de, como dicen ustedes, en todos, pero sobre todo en los pobres, necesitados, pobres. Esto lo digo, bueno, porque está en el tema, pero pensemos a veces en nuestra obra, le hacemos más caso a aquel que descolla más, que por sus virtudes se nota más, y como que a veces descuidamos un poco a aquel o que no sabe leer o que le da pena hablar o cuestiones así.
pequeños en el buen sentido de la palabra. Si Dios nuestro Señor está en todos, pues sobre todo en aquellos. Bueno, sigamos. Pero quiero resaltar que eso de la pequeñez en que Dios se ha convertido era algo inconcebible en los dioses de aquellos años. A pesar de que los dioses griegos tenían defectos, pero ni con mucho era esta visión. Lo que quiero mencionar es que ese fue uno de los problemas de Arrio, precisamente. Para él era inconcebible que Cristo le rezara a su Padre. Desde él, ¿cómo reza a alguien a otro si no el otro es superior a aquel que está rezando? ¿Cómo es que llora? ¿Cómo es que se enoja? ¿Cómo es que sufre? ¿Cómo es que le duele? ¿Cómo es que muere? O sea, para Arrio era, bueno, para todo el mundo de aquellos años, para Arrio era imposible que Cristo hiciera eso, no alcanzó a comprender. No alcanzó a comprender que era verdadero hombre también. Por la unión hipostática que había en él, ¿verdad, hermano? Claro. Y el compuesto tiándrico también. La unión hipostática y el compuesto tiándrico. Así es. Pero no lo alcanzó a entender porque no es porque no fuera inteligente, era brillante. Más bien no lo aceptó. ¿No lo aceptó? aceptó? Creo que no lo aceptó. Yo creo que ahí entró la soberbia, a tanto conocimiento de él, entra esa soberbia y es cuando perdemos el piso, ¿no? Nos sentimos un poco más que él, o mucho más que él. Exacto. Gracias, Alma. Quiere decir que ya solamente tenemos nuestras armas y nos cerramos a la acción del Espíritu Santo, que es el que hace. Gracias. Por eso los pequeños saben más que los grandes. Sí, Lourdes. Y también de otra manera la figura de Arrio fue importante, muy importante para el concilio, porque es precisamente este pensamiento diferente, contrario, el que aviva la fe de los que sí la tenían, de los que sí la comprendían. Entonces, a veces nos podemos ir con personajes tan negativos desde nuestra visión muy humana como Judas, ¿no? Que lo vemos como el traidor, pero su papel era importantísimo, el papel de la salvación, ¿no? En este caso, Arrio no es un héroe, desde luego que no, pero es una persona que para el 300 de entonces, pues defendía su postura. 325. Defendía su postura, y eso fue suficiente para que toda la iglesia de este momento, de esos 318 padres, se reunificaran para precisamente consolidar lo que era la verdad, ¿no? Y así demostrarle a Arrio el punto equivocado en el que estaba. Exacto. Muy bien, Alfonso. De hecho, una de las características de los concilios es precisamente que define. Pero define algo porque se presenta algo contrario. Y se presenta algo contrario en ese tiempo. Porque hay una corriente no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, que empieza a manifestar una serie de criterios, por decirlo así, de pensamientos que son contrarios. Pero son personas dentro de la iglesia con corrientes que introducen y que hacen que la iglesia, como dice Alfonso, discierna. Y entonces llegan a una conclusión, y por eso todos los herejes han beneficiado a la iglesia. Arrio, los apolonaristas, los nestorianos, Marción, o sea, todos ellos. Acuérdense que los primeros concilios, primero fue Cristo nuestro Señor, ya quedó definido, entonces se van contra el Espíritu Santo, queda definido el Espíritu Santo, se van contra la Virgen María, y más adelante se van contra el Papa, y más adelante se van contra el Magisterio, más adelante se van contra la unidad de la Iglesia, y así nos vamos. Y hermano, nos deja claro la humildad cuando nos dice que el que quiera ser el primero
que sea el último, y el que quiera que lo sirva, ser servido, que sirva a los demás. Nos deja muy clara la humildad con los hermanos. Bueno, quiero decir, ya para continuar, que varios herejes y seguidores, no todos se convirtieron en herejes cuando ya la iglesia dijo, no es así, es de esta otra manera. Y aún así siguieron difundiendo eso. Pero hay algunos de ellos, es decir, no todos se siguieron con la misma postura, algunos regresaron. Porque a pesar de que seguían creyendo lo otro, la iglesia habló y entonces ya no siguieron difundiendo eso. Entonces, que quede claro que no todos fueron herejes o se quedaron siendo herejes. Ok, continuemos. ¿Algún otro comentario? Sí, con relación a eso, hermano, estaba recordando esta parte del Santo Evangelio según San Lucas, ¿no? Que Sí. dice, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Entonces se va cumpliendo, ¿no? Esta parte. Y hubo dos, no recuerdo si tres, pero por lo menos dos que yo recuerdo, que decían que por las circunstancias que estaban viviendo en aquellos años, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, que decían que la unión de todos los obispos, es decir, un concilio estaba por encima de un papa y por lo tanto, si no estaban de acuerdo, lo podían quitar. O el concilio de Trento, del siglo XVI, una parte de ella fue porque se empezó a decir que la jerarquía no era necesaria, que directamente era una relación de nosotros con Dios y por lo tanto la jerarquía, pues eran servidores ciertamente, pero no eran estrictamente necesarios. Fíjense hasta dónde llega la cuestión. Bueno, prosigamos. Sí. Soy Felipe. Sí, Felipe. Creo que es muy importante hacer notar que en el 325 no existía el Nuevo Testamento. El Evangelio fue aceptado oficialmente por la Iglesia en el año 370 y hasta el 382 fue que ya se integró el Nuevo Testamento a la Biblia en total. Entonces, por eso, en el caso de Arrio y otros herejes que había, incluso los que estaban de parte de la Iglesia no conocían, o sea, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, con la información que tenían, fue mucho más difícil poder convencer de las verdades de nuestra fe. Ok, gracias Felipe, coordinador diocesano allá en San Cristóbal de las Casas. Es cierto esto, muy cierto. Se contaba con la tradición, la cuestión oral, sí fue algo escrito, pero no había lo que hoy tenemos. El hecho de que se haya agregado los evangelios y las cartas y demás a las Sagradas Escrituras como libros canónicos, ciertamente. Para no desviarnos, agregando a lo que mencionó Felipe, hubo una, ¿cómo podríamos llamarle? Una aportación de decir, estos son los libros sagrados, y da una lista, pero curiosamente no fue una persona de la iglesia en sí. Perteneció a la iglesia, pero se convirtió en hereje. Marción presentó primero los libros canónicos, lo que está diciendo nuestro hermano Felipe, y posteriormente lo hizo la iglesia. Para que nos demos cuenta de lo difícil que era poder llegar a la verdad. Por eso también no hay que mirar, ¿quién decía? No recuerdo, pero no hay que mirar, no hay que juzgar a los hombres del pasado con los criterios de ahora. Exacto. Porque sigue diciendo, porque si los hombres de aquellos años tuvieran que juzgar a los hombres de ahora
con el criterio de aquellos años, posiblemente nosotros saldríamos perdiendo. Porque nosotros tenemos todo ya, todo hecho, todo definido, bueno, casi todo definido. Así que no los juzguemos tan duro a aquellos hermanos. Bueno, sigamos, porque nos quedan 2 minutos. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Pues solo que con lo que mencionabas ahorita con respecto al no juzgar, yo creo como aquí nuestro obispo, don Guillermo Francisco, nos invita y nos dice siempre que miremos al pasado con gratitud, ¿no? Porque en ello vamos a entender también nuestro presente. Esas son palabras de Benito XVI. Incluso dice del pasado, del presente y del futuro. Qué bueno que se le quedó a tu obispo, que por cierto tengo el gusto de conocerlo personalmente porque en Indesoc ya no hemos coincidido, pero acudíamos como consejeros del Indesoc. Entonces tuve la oportunidad de tratarlo y la verdad es una persona muy humilde. Sí. Obispo, uno de los príncipes, aunque sí se le llama a los cardenales, pero la verdad es que no se le notaba que fuera obispo por su humildad. Sí, muy sencillo. Sí. Bueno, ¿algún otro comentario, hermanos? Quiero comentarle, hermano, solamente lo que dice San Juan Pablo II en una de las lecciones de 9º grado, que los hombres que vivieron con Jesús nunca comprendieron y nunca reflexionaron suficientemente en su doctrina para que ellos pudieran tener un cambio, y que eso nos puede suceder a nosotros actualmente también, si no sabemos escuchar, si no sabemos percibir que pase Jesús a nuestro lado, igual que pasó en aquel tiempo. La reina de Sabá, pues más mérito que nosotros. Porque ellos nos van a reconoció juzgar. las virtudes de Salomón. Sí, sí, lo dijo nuestro Señor. Tiro y Sidón, todos. Y nosotros, perdón. Puede pasar Jesús frente a nosotros o estar a nuestro lado y no lo podemos percibir porque estamos inmersos en el mundo. No podemos ver sus maravillas. Eso es nada más. Muchas gracias. En la creación y en los hermanos que están a nuestro lado, enfrente de nosotros. Así es. Entre nosotros, los que estamos aquí conectados. Pues se terminó el tiempo. Felipe, recibí tu envío. Te lo agradezco mucho. De hecho, pues ya estaba elaborado el programa, pero Dios mediante la próxima semana me gustaría hacer mención. Muchas gracias. Quisiera saber si te los puedo mandar por WhatsApp, ya para pasarlo a USB, o ya lo pueden convertir a USB para que sea más fácil manejarlos. Por favor, regresamos a nuestros lugares. Pues escuchemos a la asamblea a ver qué dice, para que sea sinodal y colegial. Bien. Pero muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Ya nos están llamando. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano Javier. Muchas gracias, hermanos. Continuamos con el programa. En este caso, el siguiente punto es promotor general. Adelante, hermano Carlos. No sé si sale, hermanos. Pues les manda un agradecimiento la curia a nuestros hermanos que participaron en el evento de la familia. Estuvo muy bien su trabajo, el hecho de que el servicio sobre todo. Nos hemos distinguido por gracia de Dios el equipo laico en el servicio. Muchas gracias, hermanos. Con respecto a las promotorías, hermanos, ya voy a empezar a convocar primeramente Dios por no son foranías, ¿cómo se llaman? Por a ver, acuérdenme, porque se me vino ¿sí? Entonces vamos a convocarlos para que por medio de Zoom, por medio de digital, vamos a estarnos conectando para dar a conocer ya los caminamientos o cómo están trabajando ya con las promotorías. Les voy a ir hablando a los coordinadores
para que se nos pongamos de acuerdo y convoquen a las diócesis correspondientes que están en sus regiones. Muchas gracias, hermanos, que Dios los acompañe y estamos en contacto para las promotorías. Gracias. Muchas gracias, hermano Carlos. Continuamos el punto siguiente del programa, en este caso, comisiones generales, módulos generales, semilleros de vocaciones, peregrinaciones, casa común y comunicación. Adelante, hermanos. Muchas gracias. Luz y Sal, hermanos, un gusto saludarlos. A nombre de la Comisión de Módulos Generales de Formación, los invitamos ya al tercer módulo general para 5º grado de semilleros de vocaciones. Este se va a llevar a cabo el 28 de marzo a las 4 de la tarde y va a ser de manera híbrida. Es decir, en el redil digital y en el redil. Ya se les hará llegar la invitación más adelante, siguiendo la estructura de la obra, y pues invitarlos a todos. Estamos invitados todos los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral en todos los niveles a este módulo. Pues recordemos que es formación, es para cuidar la esencia de la obra y para darle gloria a Dios a través de nuestro servicio. Entonces los esperamos el 28 de marzo a las 4 de la tarde. Muchas gracias, que pasen buena noche y muchas gracias, hermano. Luz y Sal, muy buenas noches, hermanos. María Eugenia Sánchez Asunción, miembro del Secretariado General de Semilleros de Vocaciones. Pues les informo que el día de ayer se inició la preparación de la didáctica para la siguiente Asamblea General de Semilleros de Vocaciones. Recordarán que es el segundo martes de cada mes y todos están invitados. Hermanos coordinadores diocesanos, regionales, si no asistieron a algún miembro de tu diócesis al 5º encuentro de semilleros de vocaciones que fue en Amecameca, pues, ¿qué crees? Que en las asambleas generales de semilleros de vocaciones se van a dar los temas con el fin de reflexionarlos y todos caminemos juntos como órgano formativo. Hermanos, hay 1000 lugares en el redil digital, así que pues todos están cordialmente invitados para que asistan. Y los que asistieron, bueno, hermanos, pues los invitamos, ya es momento de bajar esta formación a todos los miembros de tu diócesis. Les pedimos nos den a conocer cómo lo van a dar, cómo van a dar esta formación, cómo la van a impartir, pero también les pedimos que nos envíen sus evidencias a través de las fotografías. Y bueno, hermanos, también les avisamos que va a ser la presentación del tema de retiro de semilleros de vocaciones número 43. Este se va a dar en 2 modalidades, tanto presencial como en plataforma Zoom, cuando ya este sábado 21 de marzo a las 4 de la tarde. Se mandará la invitación a través de la estructura. Quien pues no tenga el tema de retiro todavía de manera física, lo puede descargar en la página oficial del equipo laico al servicio de la pastoral. Hermanos, aquellos que de alguna manera pueden también ayudar a nuestros hermanos que no pueden descargarlo, pues también ayúdenles, díganles cómo, porque también esa es parte esencial para que ellos también lo tengan en su momento. Pues muchas gracias, buenas noches, gracias hermano Javier. Luz y Sal, Karina Juárez, a nombre de Miguel Ángel Velázquez Juárez, coordinador de la Comisión General de Peregrinaciones, les informamos que seguimos trabajando en la planeación y organización de nuestra peregrinación a Cristo Rey de la Paz. Para los hermanos que quieran vivir la experiencia como voluntarios, favor de comunicarse conmigo al teléfono 55 11 92 81 95. Salimos del redil. O con la hermana Mari Carmen Rodríguez al teléfono 55 22 12 48 06. Ella sale de Nesa. Para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, favor de comunicarse con la hermana Elvira Nolasco al correo actaasambleageneral@gmail.com o al teléfono 55 79 66 04 60. Los hermanos que quieran participar como pancartistas y colectores deben comunicarse con la hermana Aide Ruiz al teléfono 56 20 64 13 63. Recuerden también la asistencia a la junta con encargados de autobús
el domingo 12 de abril a las 16 horas, o sea, 4 de la tarde. Se va a transmitir en vivo por Facebook para quienes no puedan asistir y se va a mantener grabado en nuestro canal de YouTube. Como se comentó la semana pasada, estamos en contacto con las autoridades del estado de Guanajuato y como con los del santuario y seguimos teniendo luz verde para la realización de nuestra peregrinación. Agradecemos las donaciones de cada diócesis y las zonas pastorales que han dado y las que están en proceso de enviarlas. Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, para cualquier actualización de nuestras actividades, consulten nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Cristo Rey ELSP. Muchas gracias, luz y sal. Luz y sal. Liliana Aguilar Cruz, de la Comisión Casa Común. Pues nada más para recordarles que se les invita a participar y a promover la asistencia de la experiencia Laudato Si, semana de actividades que se llevará a cabo del 26 al 31 de mayo de este año, para que todos juntos tengamos este encuentro, compartamos experiencias y sobre todo nos unamos a admirar de una manera más contemplativa la creación y así ver el reflejo de nuestro Creador. Asimismo, les recuerdo que va a haber un concurso de fotografía con esta misma finalidad y está abierta a todos los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral que hayan participado en alguna de las actividades de la experiencia Laudato Si. Así que de todas maneras, cualquier información, pues estamos a su disposición en los medios de contacto, ya sea en la página de Facebook o el teléfono que va a aparecer en el enlace. Muchísimas gracias, hermano Javier. Muchas gracias, hermanos. César, hermanos, Julio César Torres, de la Comisión General de Comunicación, para comentarles que ayer, 15 de marzo, tuvimos el encuentro de comunicación. Tuvimos un total de alrededor de 50 hermanos más bien conectados, entre conectados y los hermanos que estuvieron en presencial, unos 25 en presencial y unos otros 25, 30 conectados. Fue un poquito menos todavía de los que se habían registrado, sobre todo para el redil digital, pero lo importante es que pues teníamos que estar los que estuvimos conectados y los que estuvimos presentes aquí. ¿Qué es lo que se vio rápidamente? Tuvimos un programa que abarcó de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Tuvimos una presentación sobre lo que es la comunicación y cómo se ejerce la comunicación en la obra, las responsabilidades del comunicador. Tuvimos un pequeño foro de 1 hora y media más o menos, en donde conocimos lo que nuestros hermanos están y han hecho en materia de comunicación en sus regiones, en sus diócesis y también las necesidades y los desafíos que han enfrentado. Y tuvimos también la presentación de orientaciones gráficas. ¿Qué son las orientaciones gráficas? Son unas líneas que se han elaborado para que respetemos el uso del emblema, el uso del escudo, qué colores son los institucionales que podemos utilizar en nuestras presentaciones, en las redes sociales, algunas tipografías, es decir, algunas líneas que nos van a ayudar para poder trabajar de una manera más sinodal. El objetivo final en cuanto a estas orientaciones es contar con un manual de identidad de la obra. Esto, por supuesto, no va a ser tan rápido, pero ya empezamos a trabajar, digamos, con estas orientaciones. Tuvimos la presencia y le agradecemos al hermano Javier, nuestro coordinador general, que haya estado presente durante todo el encuentro. También les dio un mensaje a nuestros hermanos y pues bueno, aceptamos también una encomienda que en ese momento el coordinador general hizo a la Comisión de Comunicación, que se trata de pues que elaboremos un manual de espiritualidad. No es inventarnos, no es hacer nada nuevo sobre la espiritualidad, ya está en nuestros documentos, en los estatutos es muy claro, pero también como se mencionó en el mismo encuentro, pues hay hermanos que todavía dicen en ocasiones, es que la obra no tiene espiritualidad, ¿no? Y es cuando uno le da como la taquicardia de decir, ¿cómo es eso posible? Entonces, bueno, eso fue un poquito algunos puntos del encuentro. Esperamos, si tenemos la autorización y si así se da y lo permite el Señor, tener un encuentro el próximo año nuevamente, pero en el inter de los encuentros también tener algún tipo de formación o algunas otras cosas que ayuden o nos ayudemos en común nuestros hermanos de comunicación. Adelante. Luz y sal, hermanos, Noemí Gurí, también miembro de la Comisión General de Comunicación. Solamente para comentarles
que vamos a retomar aquello de que indican nuestros estatutos, el instructivo y la lección 30, donde dice que quienes se deben conectar a las asambleas o ser miembros del Consejo General son los coordinadores diocesanos, coordinadores regionales y visitadores. Ya en algún momento se había comentado, estamos precisamente ya en vías de pasar nuevamente a eso. Y bueno, comentarles, actualmente los que están participando de este consejo, que ya están dentro de la base de datos que tenemos, por agradecimiento a que nos están acompañando, van a seguir siendo miembros, o bueno, pueden seguir participando de esta asamblea, pero en su momento ya no vamos a integrar a más, hasta que ya se retome esto de que los diocesanos, regionales y visitadores sean quienes estén acompañándonos en el Consejo General. Es todo, muchas gracias. Bueno, directores y colectores, ahorita de los que están actualmente conectándose, como mencionaba, en agradecimiento que nos están acompañando, van a poder seguir participando, pero siempre y cuando estén ya en esta base de datos que está actualmente. Sí, sería esto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a nuestros hermanos que participaron en las comisiones. Vamos a pasar al siguiente punto. En este caso, el hermano Leonel con página web. Adelante, hermano. Luz Isal, queridos hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy con mucho cariño, con mucho respeto, pues compartirles lo que es la página web del equipo laico al servicio de la pastoral. Como bien lo saben, aquí en Noticias Generales, pues encontramos diferentes evidencias que nos comparten nuestros hermanos de diferentes diócesis, de diferentes naciones. En esta ocasión, nuestros hermanos de la diócesis de Teotihuacán nos comparten una misa en la Catedral de Teotihuacán con el nuncio apostólico. Ahí las evidencias, ahí las fotografías, y como bien lo decía mi hermano Julio, el primer encuentro de la Comisión General de Comunicación, ahí todos nuestros hermanos comunicadores del equipo laico al servicio de la pastoral presentes, ahí mi hermano Julio dando su ponencia, y pues bueno, aquí hay un pequeño video, ojalá lo puedan visitar, ojalá lo puedan ver, y pues bueno, con la encomienda que nos hizo nuestro coordinador general de poner pues a nuestros hermanos que se nos han adelantado a la casa del Padre, les compartimos aquí parte de lo que es, mi hermano Manuel Zavala, allá en la Arquidiócesis de Morelia, y pues bueno, cualquier situación, seguimos en contacto, hermanos, Dios los siga bendiciendo, que estén muy bien. Muchas gracias, hermano Leonel. Continuamos con el programa. En este caso, el siguiente punto, el número 7, 50 aniversario y retiro general. Hermana Ana María, adelante. Muchas gracias. Luz y Sal, hermanos. Pues bien, rápidamente pasamos a la información y es esta. Pues, ¿qué sigue dentro del 50 aniversario? Lo que tenemos programado, si Dios permite, es la conferencia de la Sábana Santa, que bueno, yo estoy aquí incluyendo en lo que es la parte del 50 aniversario, para que la agenden, por favor, sábado 11 de abril, de 16 a 19 horas aproximadamente. Esto sería, como bien dice aquí, abril, y en mayo, si Dios permite, Expo Comisiones Generales, la exposición de todas las comisiones generales que trabajan en nuestra obra. Así que son dos opciones de asistencia las que estamos manteniendo vigentes, lo que es la parte presencial y la plataforma Zoom. Así que para el 50 aniversario, esto sería lo que viene a futuro. Y pasamos rápidamente al tema de retiro, en este caso de las fechas que tenemos. Este fin de semana, 14 de marzo, tuvimos la presentación del tema de retiro número 118. Así que estuvimos en 6 grupos donde se trabajaron las plataformas Zoom, porque todo fue en línea. En Provincia México, bueno, igual ahí nuestros hermanos Víctor Hugo y Héctor Viz se hicieron cargo de la plataforma. Provincia Tlalnepantla, el hermano Aureliano también tiene un equipo. En Toluca, el hermano Raúl Canseco, el hermano Miguel Ángel Fernández en el caso del equipo 4. Con Patti tuvo a bien a invitar a una de nuestras hermanas, Mayra, para que la apoyara, y la hermana Rosaura fue apoyada por el hermano Leonel. Así que bueno, el grupo 1 en la Provincia México,
pues aquí tienen algunos momentos de las capturas de pantalla cuando estaban haciendo ellos la presentación del tema. En esta ocasión hicimos una rotación, este es el grupo 2 de la provincia de Tlalnepantla. Hicimos una rotación y se dio primero la presentación del cuestionario guía y posteriormente se pasó a las salas de reflexión. El grupo 3 de provincia Toluca, aquí también hay unas capturas de pantalla, como les decía, a ellos apoyados en la plataforma Zoom. Tuvimos una asistencia importante, la cual ahorita voy a compartir. Aquí está el grupo 4, ya con varias diócesis o arquidiócesis. Grupo 5, precisamente también ya con un grupo de diócesis o arquidiócesis. La hermana Elvira Nolasco nos ayudó precisamente a hacer que llegaran las invitaciones elaboradas por la Comisión de Comunicación. Y pues bueno, hasta el grupo 6, que el restante de las diócesis invitadas. Este fue un total de asistentes estimado en las presentaciones. Como se pueden dar cuenta, estamos hablando de conexiones, 1661 con hermanos que ven que ha funcionado bien para algunas presentaciones que ya se ponen de acuerdo y en grupo asisten en una conexión. Por eso es la diferencia y esto les está funcionando bien en regiones, en centros y demás. Así que aquí tenemos los números tal como se los había comentado. El grupo 2, mención precisamente especial que tuvieron algunos servicios que atender y por cuestiones de salud también uno de nuestros hermanos no pudo presentarse. Sin embargo, muy atinadamente el hermano Aureliano tomó cartas sobre el asunto, resolvió y se hizo al final la presentación sin ningún contratiempo. Estuvo presionado, sí, pero se empezaron a sacar las cosas. Todos los grupos tuvieron incidentes, pero nuestros hermanos, de verdad, los responsables de coordinar, sacaron todo avante. Muchísimas gracias a los coordinadores que hoy hicieron la presentación junto con los visores. Y bueno, lo que sigue es precisamente considerar aspectos como este. Nuestra hermana Aide Galván nos compartía. Si la vez pasada tuvimos a alguien que asistía desde Francia conectado, hoy tuvimos la conexión de una hermana desde España, que a pesar de que tenía complicaciones porque pues no se sentía muy segura, se le fue guiando y pudo participar. Y esto fue a cargo de una hermana también, que es Nayeli, de la diócesis de Ciudad Valles, quien la fue guiando con su equipo, y la hermana Aide Galván. ¿Qué sigue en nuestro tema de retiro? Pues propiamente el retiro general para los dirigentes el día 12 de abril, ya con nuestro tema, ya con nuestro cuestionario. Tenemos el equipo presencial, que es una reorganización de los hermanos que trabajaron en la presentación, y nuestro equipo virtual. Así que de la misma forma estaremos informándoles qué vamos a hacer para estos retiros y sería la información del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Ana María. César, hermano. No había tenido oportunidad de saludar a los hermanos de manera presencial. A los hermanos en línea sí tuve la fortuna de estar en el grupo. Un gran grupo, no solo por las aportaciones, sino por el número de hermanos participantes. Es que hacemos un solo grupo, bien línea. Y aquí hicieron tres grupos. Tres grupos, ok. Perdón, estaba yo concentrado acá. A veces sí tengo un ojo acá y otro, pero hoy sí no. Ok, bueno, pues gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues el siguiente punto del programa, hermano, es ¿qué hacer? Está muy sencillo. Bueno, antes de esto, hicieron una pregunta a Noemí en relación al aviso que mencionaste, aunque ya se dijo, ya se mencionó por lo menos en otra ocasión y para mí lo has dicho bastante claro, pero escribieron y como no todo el tiempo tengo la vista en la pantalla, sino estoy viendo a los hermanos,
No sé si alguien más lo haya hecho, pero creo que, repito, aunque ya se dijo y Noemí lo dijo de una manera bastante clara, pero pues volvamos a mencionar. A ver, si pasas a frente, hermana, por favor. A ver, 2 preguntas para que nos respondas. El aviso que diste de que estamos por regresar a lo que era antes y que de hecho dijiste está basado en nuestros documentos de la asistencia al Consejo General, ¿esto aplica a los de manera presencial o a digital o a ambos? A ambos. A ambos. Ok. ¿Hay aquí alguien que no sea coordinador diocesano, regional, visitador, que tenga alguna otra función? Colector. Ok. Tenemos un hermano, 2 hermanos. En línea, obviamente hay más. Entonces, es a ambos, tanto presencial como digital. Ok. Sí. ¿Podrán seguir asistiendo los hermanos? Pues habíamos comentado que por agradecimiento a que nos han asistido hasta ahora, los que están presencial sí podrán seguir asistiendo, pero, y bueno, y en la parte virtual, los que están solamente registrados en esa base de datos que ya tenemos, son los que van a poder de momento continuar acompañándonos. Ahora hay una duda. Bueno, conozco la respuesta. Si están los hermanos conectados, independientemente del cargo que tengan, quiere decir que están incluidos en la base de datos. Sí. Entonces, hermanos en línea, no se inquieten. Si ustedes, aunque no sean coordinadores, visitadores, coordinadores regionales o diocesanos, provinciales. O procuradores. ¿También los procuradores? Ok, procuradores. Bueno, si vemos en el texto también promotor, en el estatutos promotores y demás. Pero bueno, no estamos. Promotor regional de semilleros de vocaciones, será también. Nuestra obra es Equipo Laico al Servicio de la Pastoral, que tiene entre diversas entes, organizaciones y demás, a semejanza de la Santa Sede. Permítanme hacer este ejemplo. La Santa Sede es el órgano, la curia, pero tiene distintos departamentos, por llamarlo así. Los dicasterios que se dividen en congregaciones, en tribunales. ¿Cuál es el otro? Pontificios. Y cada uno de ellos se divide en más. Entonces, la coordinación o la obra tiene el Consejo General, tiene los apóstolos compensados, es decir, el equipo de servicio general, tiene las comisiones generales, tiene los procuradores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están incluidos los 2 órganos de formación, Instituto de Formación y Semilleros de Vocaciones. Y por lo tanto, si ustedes son de Semilleros de Vocaciones, bueno, son del equipo laico, pero sirviendo en Semilleros de Vocaciones y están integrados, obviamente, están en la base de datos y obviamente, por lo tanto, también. Bueno, ya hicimos una pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan, hermanos? ¿En línea o presencial? Porque esto debe de quedar bastante claro. Repito, aunque ya se había dicho y yo entendí, al menos yo entendí todo lo que dijiste, para mí quedó claro, pero es posible que para algunos de ustedes no. De hecho, por lo menos una persona escribió. Entonces, ¿hay alguna duda? Entonces, si están conectados, están en la base de datos, independientemente del cargo, y por eso pueden continuar. Sí, hermano. Lucy Sal, tengo una colectora regional. Ella no se ha podido inscribir. ¿Sí va a poder ella participar? Necesita inscribirse, pero apenas empezamos este ciclo. Pues habíamos planteado que son los que ya ahorita están en esta base de datos. Entonces, ahorita, de momento, digamos que las inscripciones o que se integra quedan de momento suspendidas o bueno, temporalmente, hasta replantearnos y ya nuevamente
poner en marcha lo que queremos retomar, ¿no? Entonces, ahorita es hasta donde estamos, los que se pueden conectar, van a poder continuar, pero hasta donde estamos ahorita en esta base de datos que está hoy por hoy. Ya está nuevo aviso. Sí, hasta nuevo aviso, exacto. Gracias. Y Bien. Sí, Julia. De hecho, ya está contestada mi pregunta, porque ya dijiste muy clarito, los que están hasta este momento, sea el cargo que tengan, van a seguir en la base de datos y se van a seguir pudiendo conectar. Exacto. Pero ya no más. Exacto, O exacto. sea, ya directores que quieran ingresar ya no van a poder ingresar. O bueno, de otro cargo que no sea de visitador para arriba de la estructura. Exacto, y de hecho, bueno, esto es paulativo, no es no es la siguiente semana o ya de inmediato el siguiente mes, vamos a aplicar esto. Finalmente, ustedes saben que nuestra obra siempre lleva procesos, lleva tiempos, no es algo determinante ni algo de inmediato, ¿no? Es paulatino, pero sí nuestro coordinador general pidió irles avisando para que de pronto no nos caiga de sorpresa que bueno, que ahí está, es que vamos a retomar esto que en su momento practicábamos, ¿no? Muy bien. Sí, Ya la última, hay que continuar con el programa. sí. Nada más, es que esta persona ya viene presencial, pero como ya es una persona grande, quiere tomarlo virtual. Es colectora regional. Es su primer año que es colectora. Mira, lo tratamos de manera personal. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, gracias, hermanos. Continuamos porque nos come el tiempo. Tenemos 2 puntos. En mi grado no hay tareas. Esa es la cuestión que hacer entonces. ¿En qué grados no hay tareas? ¿A partir de qué? Bueno, en el tercero sí hay. Ok. Bueno, ¿qué se hace? Esto ya lo sabemos, pero apenas la semana pasada en la Coordinación General se volvió a presentar esta duda, que supuestamente ya todos conocemos. Pero repito, la semana pasada llegó acá la coordinación. Y si llegó, supimos de ese caso, es posible que haya más. Entonces, ¿qué dicen los documentos? A ver, sí, pero a ver, ¿qué dice? Hay en las imágenes, en las otras, ¿cómo se llaman? Diapositivas, hermano, por favor. Aquí está. Esto viene en el calendario de actividades. Hay otra parte, pero no les pregunto dónde está. En el calendario es más que suficiente. A ver si alguien lo lee, por favor. Lucy Sal. ¿Qué hacer? En mi grado no hay tareas. En los grados en donde no se cuenta con tareas, la calificación obtenida en la reflexión se repetirá en la calificación de la tarea. Está en el documento de calendario de actividades. Muchas gracias. En español, ¿qué significa esto? Que bueno, que al no haber tarea, la reflexión que hagan los hermanos y la calificación que obtenga se va a colocar en la parte de tareas. Ok, muchas gracias, muy claro. Se repite muy bien, gracias, Graciela. ¿Se fijan qué importante es entonces que lleguen a tiempo? Porque si llegan a mitad de clase o llegan al final, si es la misma calificación. Aquí la hermana Andrea está haciendo ¿cómo podremos decir? De qué actividad a qué actividad. No tanto de qué minuto a qué minuto, sino de qué actividad a qué actividad en grados superiores en la calificación. Entonces, cuando lo termine, que nos los presente. Para que sepamos si un 2, un 3, un 4 se repite. Ok. ¿Alguna duda, hermanos? Ok. Repito, esto ya estaba superado. Es como aquellas enfermedades que ya quedaron atrás, pero de repente resurge
Y cuando surge una, es que ya contagia a otro. Si supimos de un caso, es posible que haya 2 o más. Es en exponencial. Muy bien, entonces, siguiente, por favor. Coordinador de grupo y colector. A ver hasta dónde llegamos. Igualmente son las láminas, hermano. Aquí tenemos el colector, el capítulo número 8. Si ya vimos el reporte de donadores, del colector, más correctamente dicho. Ya vimos las planillas. Ahora vamos a ver la tarjeta de coordinación y el reporte de director. ¿Qué tiene que ver el colector con la tarjeta de coordinación y el reporte de director? Vamos a ver. Si alguien en línea nos quiere leer, por favor. Si levantan la mano para que les permitan el micrófono. Edith, por favor, hermana. Lucy Sal. Tarjeta de coordinador. El coordinador del grupo de reflexión puede apoyar al colector mediante la revisión previa del director de las tarjetas de coordinación. Al ser el director el portador de las tarjetas de coordinación, tendrá información directa sobre cómo va cada alumno en relación a sus donativos al entregar las tarjetas de coordinación a cada coordinador cada semana. Ya que, como indica la lección primera de formación, técnicas de coordinación, en la descripción de la tarjeta de coordinación se cuenta con una columna indicadora de donativo, cubierto o no por el alumno. Gracias. Había una pregunta general. ¿En qué documento viene esto? Porque de que está escrito, está escrito. En el instructivo. Contestan con mucha seguridad. Ok. A ver, Edith, ¿qué nos quiere decir aquí? Bueno, que la tarjeta de coordinación que regularmente nosotros la ubicamos con el color amarillito, que es media carta o tamaño esquela, ¿no? Ahí vienen, digamos que las mismas columnas que vienen en el reporte del director, de tal manera que estas tarjetas del coordinador le sirven al director para ver el estatus de cada alumno, tanto en las asistencias como en la reflexión, las tareas, pero estas tarjetas del coordinador también traen una columna en donde refieren cómo está el alumno con los donativos, porque sabemos también que los donativos o la falta de estos puede mermar, ¿no? El buen, ¿cómo se llama? La buena marcha del grupo, porque implica, por ejemplo, retención de elecciones, por así decirlo. Entonces, al final del día, esta tarjeta del coordinador que llena propiamente el coordinador son los ojos del director en todos los sentidos. Una pregunta, Edith. ¿Esto es de apoyo del colector al coordinador o del coordinador de grupo al colector? No es del coordinador de grupo, porque esta tarjeta la maneja el coordinador del grupo de reflexión, apoyando para la realización del reporte del director y bueno, para la buena marcha. Gracias. El tiempo no nos permite dar ejemplos, pero es una labor de colaboración. Sí. Muchas gracias. Una pregunta de manera general. ¿Cómo están nuestros coordinadores en relación a esto? ¿Si están checando este punto en las tarjetas de coordinación? ¿En apoyo, en colaboración con el colector? Ya sé que si les pregunto me van a decir que sí. Seguro que sí. En la realidad, algunos sí, otros no. A veces sí, a veces no. No lo sabía, sí lo sabía. Si lo aplico, no lo aplico. Bueno. Lo pasado. Lo importante es de ahora en adelante. Si no lo sabíamos, si no lo aplicábamos, si no lo recordábamos, que sea así. Entonces hay que formar a nuestros coordinadores. Otra pregunta antes de pasar al siguiente.
¿Quién pone esa señal, esa palomita, esa cruz, ese punto, ese asterisco? Bueno, pasemos. Siguiente, por favor. A ver, ahora presencial. Levanten la mano, hermanos. ¿Quién desea leer? Pero leer con micrófono, porque ya están leyendo. Dicha tarjeta, el coordinador calificará, excepto en la última columna anotada, control administrativo, que con una simple inicial suya llenará el colector al momento de recibir el donativo perteneciente a cada alumno. A cada alumno. Un momento. Muchas gracias. Entonces, ¿quién anota? El colector. El colector. ¿En qué momento lo estará haciendo? Porque dice aquí, al momento de recibir el donativo. Entonces, ¿dónde están las tarjetas? Las tiene el coordinador de grupo de reflexión, y en ese momento paso y una palomita. Ah, ok. ¿Así lo haces tú, hermano? Pues a veces. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? Ok, continuamos, por favor. El colector checará en el reporte del director y en las tarjetas de coordinación en la columna correspondiente las aportaciones, y de esta manera tanto el director como los coordinadores podrán cooperar en la labor de motivación. Muchas gracias. Estamos hablando de estos documentos ya. ¿Cuál es, hermano? El de reporte de director, Okay. integrado con, o sea que hay una relación entre ellos. Muchas gracias, hermano. Sí. Si es un equipo, aquí se está mostrando. Muchas gracias, hermano. Gracias. Otra pregunta, ¿dónde está esto ubicado? ¿Lo recuerdan? Porque una cosa es segura, ya lo veo por lo menos en una ocasión. A ver qué dice. Lucy, ¿sabe, hermana? Le están respondiendo. Ok. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, hermanos, aquí? ¿Aclaración? En línea, en la lección 23, dice aquí, creo que era Rosa María, no alcancé a leer. Yolanda, 23, se ven primero, sí. Muy bien. ¿Continuamos? No, ya no hay tiempo, pero mostremos. La idea es también que vayamos viendo al coordinador del grupo. Ya vimos por qué son 9 lecciones, y ya vimos por qué la 9ª lección, aunque todas son sumamente importantes, la número 9 es fundamental. Ya se dijo por qué, ya dijimos también dónde la encontramos, en qué grado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí nos quedamos la semana pasada, igual nos quedaremos ahí. Y va a ser técnicas de coordinación, es decir, la lección número 23. Si vamos a estudiar de manera somera al coordinador del grupo, pues qué mejor que esta lección. Toda asamblea general siempre ha tenido la idea de nuestro hermano Vicente hasta ahora, y seguro así será a continuación, la intención de la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Todo intento de que esta asamblea sea eclesial siempre será con esas intenciones, la gloria de Dios y salvación de los hombres. De una manera especial, pedimos por el descanso eterno de nuestro hermano Manuel Zavala, colector diocesano allá en la Arquidiócesis de Morelia, y que también llegó a ser coordinador regional, mencionado por nuestro hermano Leonel, y obviamente por todas las intenciones de cada uno de nosotros y las intenciones que nos han encomendado. El día de hoy nuestra hermana Mariela Ramírez Hernández, coordinadora regional en Nezahualcóyotl, nos va a dirigir la oración final. Muchas gracias, hermanos, a todos en línea y presencial. Dios los cuide y los proteja.
Gracias, hermano Javier. Bueno, nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos despertar este día. Gracias porque nos permites unirnos en esta asamblea donde aprendemos cada semana más. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poderte servir. Sabemos que somos débiles y sabemos también que tú conoces nuestras fortalezas. Aumenta nuestra fe, nuestro amor, nuestra caridad hacia nuestros hermanos. Y en esta noche te pido también por todos los enfermos, por todos los que están en los hospitales, por todas las personas que sufren en la calle porque no tienen un hogar. Te pido también en esta noche, en especial por todos mis hermanos aquí reunidos, presentes y ausentes. Tú sabes nuestras necesidades, Señor, nuestras carencias espirituales, y todo lo pongo bajo tu protección. Te pido también por mi hermano Javier Albarrán, coordinador general, para que el Espíritu Santo lo siga guiando, que cuides de su familia y de su salud. Por nuestra coordinadora diocesana, nuestra hermana Mónica Montes de Oca, para que nos siga dirigiendo, y también tú sabes, Señor, sus necesidades, la pongo en tus benditas manos. Todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, pues lo pongo, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Esto te lo pido con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, que siempre nos proteges, que nos enseñaste a dar todo el amor, porque nos diste a tu Hijo. Gracias, Madre, por decir que sí, y gracias por siempre cuidarnos, protegernos. Te pido por que siempre protejas a todos nuestros hermanos de la obra y a todo el mundo entero. Todo lo pongo también bajo tu protección con el saludo del ángel Gabriel. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria del Papa San Juan Pablo II para pedir a Dios que nos envíe vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración, en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas, y a los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente. Confiando en estos grandes intereses de tu corazón, a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Oración para pedir espíritu misionero. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén.
Oración por la defensa de la vida. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla, defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle, sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oración del 50 aniversario del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Obra tuya que alcanza ya 50 años de servicio en nuestra Iglesia Católica, en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios, para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio, reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo y fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Glorificado seas, bendito seas. Oración para empezar la reunión de pastoral. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria a la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne y Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para la gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Somos equipo laico al servicio de la pastoral, que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Extienda a todo el